especialmente a Oswaldo Fusier. Hoy estamos en una edición más de Hablando Derecho con su servidor Javier Rivas. Como invitado especial tenemos a Eduardo Cruz, quien amablemente asiste hoy para dialogar sobre una revista publicada por la Universidad Centroamericana José Simón Cañas, UCA. La sección que vamos a analizar fue escrita y redactada por el licenciado y catedrático Oswaldo Fusier. En esta edición me gustaría que tú, Eduardo, nos comentaras de cómo podríamos, según tú, analizar esta lectura de la perspectiva que tenés hacia lo que se nos viene mencionando en esta misma, en lo que consideras que nos está queriendo decir la persona que ha escrito esta sección de la entrevista, quizás enfatizar en las partes primordiales y ejemplificándonos para hacernos un poco más fácil la comprensión de esta. Claro que sí, Javier, muchas gracias por tan cálida bienvenida. Un saludo a todas las personas que nos estarán sintonizando en esta ocasión de Hablando Derecho. Considero que esta lectura es rica en conocimiento, pero también considero que es una crítica y un llamado a nosotros como ciudadanos y como futuros estudiantes de Derecho. ¿Por qué digo que es una crítica? A mi criterio considero que nos menciona que quizás nosotros tenemos un pensamiento rezagado de pensamientos que estaban en Europa. Es decir, que nosotros tenemos como las obras de lo que tenían allá. Tenemos, como dice en la propia revista, tenemos un mosaico ideológico proveniente de Europa, lo que nos hace decir que tenemos dinosaurios vivos. Eso me hace decir que quizás tenemos un sistema penal, quizás en general de leyes, bastante rezagado y quizás obsoleto. Se nos dice también que es imposible avanzar en una definición propia, es decir, tener una definición propia de lo que es o no el derecho penal, cómo lo llevamos, porque quizás nosotros ni siquiera sabemos de dónde venimos. Como menciona, si no sabemos la base en la que hemos caminado, no podemos seguir avanzando. Cabe mencionar también la mención de escuelas como la positivista y la escuela clásica. También nos menciona cómo día de hoy influyen en nuestras legislaciones penales y cómo distintos autores aún tienen influencia incluso en nuestras cartas magnas. Claro, como no, es importante destacar las dos partes en las que se dividen las escuelas mencionadas, clásica y positivista, ¿no? Entonces, bueno, quisiera comenzar con la escuela clásica, que es la primera que menciona. A grandes rasgos o con palabras más simples, podríamos decir que es la que sanciona, que no, digámoslo quizás coloquialmente, no se anda con cuentas, sanciona. No investiga el porqué, la causa social de que tal persona cometa tal delito, no, de un solo. Gracias al iluminismo se rompió esa parte de decir lo hago por el de arriba, lo hago por el nombre de Dios y quizás excusarse incluso de Dios, y pasó a ser algo más terrenal, quizás algo más propio de las personas y de analizar al individuo como tal. Funcionó incluso como un salvavidas para los delincuentes ahogados, digámoslo así, ahogados en las torturas, en las penas que se les iba a dar. En ese momento, supongamos que un panadero le cortaba el dedo a un herrero, ese panadero recibía el mismo trato, es decir, se les cortaba el dedo también. Eso también implica cuestiones de muerte. Pero dejemos un ejemplo un poco más. Como menciona la lectura textualmente, dice: el derecho penal es la pena, que tiene carácter de mal, que se impone sobre el mal realizado por el perpetrador del delito. En palabras quizás que la gente comprendería mejor, podríamos decir que esto es como decir ojo por ojo, diente por diente. Ciertamente lo que nos está comentando Eduardo en esta ocasión, pero antes de ir a la siguiente escuela nos vamos a comerciales. Continuamos con el positivismo penal. Quizás esta escuela es un poco más tranquila, muchos podrían considerar que es un poco más analítica a comparación de la que acabamos de comentar hace unos momentos. Esta escuela positivista penal tiene como objeto estudiar al sujeto, el delincuente,
tiene la misión de estudiar el delito. También estudia, observa, analiza para posteriormente poder formular los reglamentos que van a ser base en nuestros códigos penales. El positivismo también representa el nacimiento de la criminología. Se cree que, según esta escuela, se cree que el delito o el delincuente viene de nosotros, es decir, de parte de la biología o también de parte de factores sociales. Podríamos considerar un ejemplo que se da aquí en El Salvador. Podríamos decir que la desigualdad social, falta de oportunidades laborales, desintegración familiar, eso serían el estado más puro de la lógica positivista. Es considerar el delito como el estado más avanzado de un padecimiento. Para eso existen los tratamientos. Pero veámoslo de dos perspectivas. Veámoslo desde la perspectiva teórica y veámoslo desde la perspectiva práctica. Desde la perspectiva teórica podríamos decir que el tratamiento no busca hacer un mal a su paciente, más bien busca rehabilitarlo, ya sea por medio de un delito, es decir, una persona que ha cometido algún hecho ilícito, rehabilitarla. Lo mismo cuando una persona se declara mentalmente incapaz, busca rehabilitarlo a la sociedad. Ahora veamos la práctica. Quizás nosotros tenemos la idea que es ser llevado a un centro penal. Cuando a una persona se le declara mentalmente incapaz, va a pasar una situación realmente muy difícil, porque una persona mentalmente incapaz va a ser llevada a un centro psiquiátrico, lo cual nosotros sabemos que está en situaciones deplorables, donde su tratamiento, más que un tratamiento, va a ser un sufrimiento, al igual que los centros penales. Quizás nosotros podemos considerar bueno, una persona que ha cometido un hecho ilícito no merece ningún tipo de consideración. Pero realmente esto nos plantea que el hecho de ser privado de libertad busca rehabilitar, no castigar, no torturar, no tener 20 personas, 30 personas encerradas en una misma celda. Bueno, quedo impresionado de lo que nos ha comentado Eduardo en esta ocasión. Realmente considero muy importante lo que nos ha venido a decir este día. Y nada, pues nada más agradecerte. Ha sido un gusto, Javier. Un agradecimiento especial a todas las personas que nos han escuchado hoy y un saludo cordial al licenciado. Seguramente esta sesión ha sido muy importante y tal como mencionaba Eduardo al principio, es importante que nosotros sepamos como estudiantes de Derecho, como ciudadanos, toda esta historial que viene detrás del derecho penal, para que así cuando nosotros seamos los que estemos en esa posición, cuando no seamos los que escuchemos la teoría, los que tengamos que leer, los que escuchemos cierta clase y seamos nosotros los que pongamos en práctica todo lo que estamos aprendiendo en estos momentos, que ciertamente es muy importante, lo hagamos de manera correcta. Creo que estamos en una situación actualmente en la que más que desanimarnos debemos de ponerle más entusiasmo para que los abogados del futuro podamos hacerlo mejor de lo que lo están haciendo. Una manera de dar conclusión al tema de hoy, el discurso positivista llegó a finales del siglo XX y dio paso a la escuela clásica, generando así un pensamiento mixto en la sociedad. Gracias a esto pasamos al eclecticismo penal, pero eso lo vamos a dejar para la próxima sesión de Hablando de Derecho con Javier Rivas.